El maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W y miembro también de esta familia Sin Censura, para tratar de responder a una pregunta que ya planteábamos en la mesa de diálogo. ¿Por qué protestan solo contra el Tren Maya y no, por ejemplo, contra los complejos hoteleros que están en esa misma Riviera Maya, por la que dicen dar la vida, por la que dicen rasgarse las vestiduras, los famosos que usted ha visto aquí hace unos minutos? Querido Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Muchas gracias también por la posibilidad de platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura este miércoles, pues en el que nos encontramos a una muy interesante contingencia de artistas, de celebridades metidos en ecologistas de ocasión, mi querido Vicente. Muy interesante el fenómeno. ¿Y cómo ves? ¿Hacia dónde va esto? Hay una idea en todo esto que hemos ido observando en las últimas horas, mi querido Vicente, que me atreví a plantear ayer en mi programa de YouTube, la idea de una estrategia pues financiada, auspiciada, impulsada desde algunas de las organizaciones civiles dedicadas a los asuntos ecológicos en el país, pero conectadas con los intereses, pero sobre todo con los objetivos de este consorcio internacional llamado Greenpeace, que pues da la apariencia de ser una organización no gubernamental, pero en realidad es un negocio multinacional. Una idea que empieza a tomar forma, mi querido Vicente, porque hay elementos, muchos elementos ya, para identificar pues objetivos que busca esta organización en México, que van más allá, escúchalo mi querido Vicente, van más allá de defender los manglares, de defender los arrecifes de coral, de defender la selva, de defender los ecosistemas, de defender la biodiversidad. Estos artistas, estos cantantes, estas celebridades del espectáculo mexicano se prestaron, en algunos casos por ignorancia, en algunos otros por conveniencia, pero todos con rebusnancia, a una estrategia que no solo pretende detener el Tren Maya en México, sino también dejar el terreno libre para que organizaciones internacionales se metan al sureste mexicano a seguir buscando gas natural, a seguir buscando materias para la generación de industria eléctrica, con pues muchos intereses detrás. No es solamente el pulpo hotelero, mi querido Vicente, no son solamente los corporativos españoles que están ávidos de seguir haciendo de las suyas en esa región, para las cuales la llegada del Tren Maya supone un foco de observación permanente que no están dispuestos a tolerar. No solo es el cambio de trazo del tren, que prácticamente va a pasar a un lado de las corporaciones hoteleras en la ruta que va de Cancún a Tulum, también es la muy significativa riqueza del subsuelo del sureste mexicano, mi querido Vicente, donde se presume que hay minerales, que hay gas, que hay recursos suficientes para crear una industria muy sólida. Y allí, querido Vicente, están metidos todos esos intereses, están metidas todas esas ambiciones, intentando detener el paso del tren Maya. Una cuestión, mi querido Vicente, que es compleja, que es difícil de entender de primera mano, pero que en realidad se reduce a una cosa.
el sureste mexicano, durante muchas décadas, quizás siglos, mi querido Vicente, fue la mina inagotable, privada de un puñado de personas que lo explotaron, que lo expoliaron, que lo usaron para sus conveniencias. La posibilidad de que el gobierno mexicano voltee al sureste con infraestructura, con obra, con impacto económico, les quita esa gallina de huevos de oro y los deja en la dinámica de la competencia que no quieren tener. Por eso, mi querido Vicente, el asunto no es nada más estos cantantes y estas actrices. El asunto es quiénes están detrás de ellos, moviéndolos para convencer a la gente de que el sureste debe permanecer como está, en el atraso, en el olvido, en la inacción. ¿Te sorprende algún personaje, hombre, mujer, de esta lista? ¿O es parte de lo mismo, de esta misma clase élite, de esta misma clase que se siente de alguna manera sábelo todo, mi querido Luis Guillermo? No me sorprenden los personajes, porque regularmente los artistas mexicanos han sido muy dóciles, mi querido Vicente, dóciles con el poder, dóciles con el sistema, dóciles con la industria. Realmente no conocemos artistas, no conocemos actores, actrices, cantantes que se atrevan a romper con las inercias que les impone la industria del espectáculo en México. Por eso, el gran conglomerado artístico ha estado siempre ajeno a las luchas y a las causas del pueblo mexicano. Por eso prácticamente no hay actores que encabecen movimientos sociales, por eso no hay actrices, no hay cantantes que enarbolen banderas sociales, porque prefieren cuidar sus negocios, prefieren cuidar sus carreras. Lo que me sorprende es la ingenuidad o en algunos casos la desfachatez de algunos de estos, de algunas de estas celebridades en esta campaña que empezó un día después, justo un día después de que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Me refiero a su ingenuidad porque algunos de ellos ni siquiera tienen el dato de para quién están peleando, a quién están defendiendo, qué intereses están enarbolando. Y desfachatez en otros, porque gente que conoce lo que está detrás del entramado de negocios en el sureste mexicano, como Ofelia Medina, como el propio señor Albarrán de Café Tacuba, pues hacen el juego a estos intereses que conocen bien, que han identificado bien, que han atestiguado bien en muchos años de activismo y se atreven, mi querido Vicente, se atreven a plantearse alianza con ellos, alianza con ellas. Me parece triste, me parece lamentable que gente como Ofelia Medina, a quien recuerdo como activista social, como activista civil desde los años 90, desde el levantamiento zapatista de 1994, esté hoy tan extraviada ideológicamente, tan extraviada políticamente como para mantenerse al margen de esta transformación. Pero sobre todo, mi querido Vicente, me sorprende que estos artistas, que estos cantantes crean que pueden, a estas alturas de la transformación, convencer a la gente de que uno de los proyectos más simbólicos, más representativos y más anhelados por el pueblo, como lo es el tren que va a atravesar la península de Yucatán de punta a punta, tenga que satanizarse, tenga que demonizarse, tenga que cuestionarse, como que no entienden el país que está viviendo
cada una de ellas, cada uno de ellos, como que no entienden la circunstancia nueva de esta nación y como que no entienden el pueblo al que se dirigen. Hablan mentiras, hablan exageraciones, hablan de ecocidio, un ecocidio, mi querido Vicente, de proporciones bíblicas que solo está en sus mentes y en el guión que les dieron a leer. Es triste, patético, pero entendible que esta clase artística, que esta clase siempre apapachada por el viejo régimen, siempre acomodada a las órdenes del viejo régimen, hoy salga a querer protestar. Y me da mucho gusto, mi querido Vicente, que la sociedad mexicana le haya devuelto el escupitajo a todas ellas, a todos ellos, prácticamente de inmediato. No se les cree porque sabemos que siempre responden a un guión. Pues qué fuerte lo que acabas de decir, pero suscribo lo que acabas de afirmar aquí en Sin Censura, querido Luis Guillermo Hernández, y por eso también hay que seguir invitando a la gente, porque tú lo planteaste desde ayer en tu canal de YouTube, hay que seguir apoyándote en tu canal, hay que seguir leyéndote en redes, hay que seguirle pidiendo el apoyo a la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias, mi querido Vicente. Quiero invitar especialmente a la gente esta noche, este miércoles, a mi programa, porque voy a presentar los litigios que Greenpeace ha interpuesto contra el gobierno mexicano para crear negocios de gas natural en México. Un asunto que nadie ha revelado, un asunto que nadie ha identificado y del que yo tengo elementos y pruebas que voy a presentar esta noche. Me interesa mucho desenmascarar el trabajo de Greenpeace en México, vincularlo con su negocio de venta de gas en Europa y advertirle a México que están buscando crear un negocio a expensas de los recursos naturales mexicanos. Así que invito a la gente esta noche a mi programa El Oficio del Reportero en mi canal, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y en todas las plataformas, mi querido Vicente, Twitter, Facebook, YouTube, a donde estamos intentando crear pues una narrativa, digo yo, alternativa a la que prevalecen los medios de comunicación. Gracias, mi querido Vicente, por tu siempre grande e inmensa generosidad conmigo. Pues estamos al pendiente. Te mando un abrazo, Luis Guillermo Hernández. Muchas gracias por participar en este espacio libre como el viento. Gracias por hablar sin censura. Bueno, déjeme... A ver, le voy diciendo porque al principio del programa decía